Empezamos en 5 minutos, estamos esperando a la directora. 5 minutos.
era, esa es Viviana. ¿Comienzo? ¿Pero ya viene? Tercer llamado. Bienvenidos al auditorio Ignacio Chávez del Instituto Caro y Cuervo. Durante el evento, les solicitamos desactivar su teléfono móvil. El uso de cámaras fotográficas y de video está estrictamente prohibido durante el mismo. Dentro de la sala no está permitido el consumo de bebidas o alimentos. El auditorio Ignacio Chávez tiene identificadas las rutas de evacuación y las salidas de emergencia, las cuales están ubicadas en los costados norte y sur del auditorio. Señoras y señores, muy buenos días. Les habla Natalia Patiño, integrante del equipo de trabajo del programa L Colombia del Instituto Caro y Cuervo. Sean todos bienvenidos al segundo coloquio internacional de español como lengua no nativa, segunda y extranjera. Eje 2015, enseñanza de español escrito a la comunidad sorda. A esta hora damos inicio a nuestra programación para hoy 19 de noviembre de 2015. Agradecemos la presencia de las directivas del Instituto Caro y Cuervo, INSOR, FENASCOL y al Grupo L del Instituto Caro y Cuervo, organizador de estos 2 días de actividad académica. También saludamos a los panelistas del coloquio, tanto nacionales como internacionales, quienes aceptaron amablemente esta invitación. Igualmente recibimos a los asistentes a este coloquio, quienes juiciosamente atendieron nuestro llamado e hicieron oportunamente sus inscripciones. Recuerden que deben firmar la lista de registro. Si no lo han hecho, pueden acercarse por favor a la mesa que está ubicada a la entrada de la Casa Cuervo. Damos inicio a nuestra programación para el día de hoy
con el primer punto de nuestra agenda. Instalación del coloquio. Para hacer apertura de la jornada del día de hoy, recibimos a la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán de Benavides. Buenos días, mi nombre es Carmen Millán y soy la directora del Instituto Caro y Cuervo, en cuyo nombre les doy la bienvenida al Coloquio Internacional de Español como Lengua No Nativa, es decir, español como segunda lengua o lengua extranjera. Fuera de los espacios especializados como este de hoy, hablar distinguiendo como segunda lengua a la lengua de señas colombiana despierta interés y a veces inquietud. En 1989, Oliver Sacks, fallecido el 30 de agosto pasado, un día que yo no olvido porque es mi cumpleaños y cumplí 60 años, ese día que él murió, el que tanto ha significado para mí, publicó en inglés el libro que en 1993 se tradujo al español y desde entonces ha tenido múltiples ediciones. Veo una voz, viaje al mundo de los sordos. El lenguaje de señas permite la elaboración, nos dijo en ese entonces Oliver Sacks, de formas radicalmente nuevas de organización neural. Permite trazar mapas neurales que permiten dominar el mundo del lenguaje y articularlo de forma completamente original. Es difícil encontrar un ejemplo más espectacular de selección somática en acción. Así escribe Sacks, quien recalca, se trata de un lenguaje asombrosamente nuevo. El Instituto Caro y Cuervo ha recibido recientemente la aprobación del Ministerio de Educación para su maestría en enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua. El mismo equipo que preparó el documento para el Ministerio y atendió de manera extraordinaria la exigente visita de pares evaluadores ha contribuido para la organización de este Coloquio Internacional de Español como lengua no nativa y para ellos pido un aplauso, ese que ustedes me enseñaron. Leonel Tovar, de la Universidad del Valle, en Colombia. Qué bella manera de comenzar los trabajos de estos 2 días. Su ponencia, realismo y optimismo en la enseñanza del español escrito como segunda lengua a los sordos, seguramente nos dejará en el punto necesario para continuar con las sesiones que serán grabadas y podrán luego ser consultadas en el canal del Instituto Caro y Cuervo en YouTube. Gracias, Rubén Nogueira Fox, del proyecto ABC de Atención al Alumnado Sordo, que viene desde España, José Antonio Leal, de FENASCOL, Moraima Torres Rangel, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, Fernando Naranjo Orozco, de la Universidad de Antioquia, Marta Lucía Rincón Bustos, de la Universidad Nacional de Colombia, Eliana Lucía Fernández Botero, de la Universidad de Antioquia, Daniela Castañeda, Viviana Ortega, Daisy Rincón, también Universidad de Antioquia, municipio de Envigado, Eugenia Divela, Universidad de Zulia, Venezuela, Miriam del Socorro Sánchez, Lida Solange Prieto, Francisco Lopera Restrepo, Eliana Lucía Fernández Botero de la Universidad de Antioquia, John Richard Jiménez Peñuela. Y me gusta leer estos nombres porque también hay muy buenas selecciones, no todas de fútbol, todas
estas sí, ganadoras y muy buenas. Gracias. Gracias, INSOR y FENASCOL. Les doy la bienvenida a esta Casa de Cuervo, su casa siempre. Esta casa que habitan hoy voces que se ven y que está muy, muy alegre con este encuentro. Muchas gracias a nuestra directora. Continuamos con las palabras de Alejandra Olarte, coordinadora general del programa L Colombia. Hola, buenos días para todos y todas. Creo que me han visto y nos han visto correr en esta mañana, en estos pocos minutos que han pasado, pues porque el equipo L y el programa L Colombia quieren tener un espacio lo más intimista, no podría decirlo, pero sí un espacio acogedor para todos nosotros los que estamos acá. Extiendo las palabras y el saludo de la directora. La Casa de Cuervo es su casa durante estos 2 días. Van a estar aquí en el auditorio y en salones tanto en esta casa como en la que está al lado, y ya la conocerán. Pues estamos aquí para discutir un tema específico, ¿no? Aparentemente, que es desde el punto de vista lingüístico y pedagógico, que es el español escrito, pero en realidad el español escrito pertenece a un universo que es el de la comunidad sorda y el de la lengua de señas, en este caso colombiana, que vamos a discutir. Entonces, también estamos hablando de un asunto cultural y sociopolítico, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar discutiendo también. Y por esa misma razón están con nosotros y nos han colaborado instituciones INSOR y FENASCOL, y les quiero agradecer directamente a ellos, porque durante meses hemos estado hablando al respecto. Es un trabajo colaborativo que va a ir más allá del coloquio, por supuesto, y entonces pues con la participación de ellos, nuestra vinculación al tema del español escrito, que desde L Colombia y con la maestría se está planeando, pero también con la vinculación ya anterior de otros temas de lengua de señas. Como ustedes saben, el diccionario de lengua de señas que se trabajó con INSOR y el Instituto Caro y Cuervo, y también unas investigaciones que se están planteando y que han sido planteadas desde hace un tiempo. Pues esperamos hacer de todo el tema que tiene que ver con comunidad sorda, exponerlo como lo han estado exponiendo, pero pues que esto se potencie, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho a todos, y ahorita vamos a escuchar a representantes de INSOR y FENASCOL. Muchas gracias. Continuamos con el señor José Fernando Duque Gallego, subdirector de Gestión Educativa de INSOR. Muy buenos días para todos. Yo me llamo José Fernando Duque, mi seña es esta. Soy el subdirector del área de gestión educativa del Instituto Nacional para Sordos. La doctora Olga Marcela Cubide Salazar, por razones de fuerza mayor, por algunos compromisos, les ha enviado un cordial saludo y les extiende sus más sinceras disculpas. Ella se siente, en esos momentos tiene un compromiso, entonces por eso no nos pudo acompañar en este encuentro, pero sí les extiende un cordial saludo. La doctora Marcela me ha encargado para decirles a ustedes unas breves palabras.
Básicamente la doctora Marcela quiere expresarle un saludo muy especial a todos los directivos, delegados, ponentes y personas aquí presentes. A los expertos internacionales que van a formar parte de ese coloquio, les extiende un cordial saludo y un especial, sincero saludo a todos ustedes y a todos los asistentes. También le quiere extender un cordial saludo en especial y un agradecimiento muy especial a la doctora Carmen Millán, la directora del Instituto Caro y Cuervo. Se siente muy agradecida por permitir la participación del Instituto Nacional para Sordos Sin SOR en ese coloquio. Al doctor Camilo Hoyos, también al doctor Juan Manuel Espinosa y en general a todo el equipo de trabajo para este coloquio. A la profesora Alejandra Olarte, que ha estado dirigiendo este equipo de trabajo para organizar ese tan importante evento académico y de intercambio de saberes. El Instituto Nacional para Sordos Sin SOR es una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Lo que hacemos es asesorar todos los temas de educación en general para las personas sordas y así reconocer todas esas experiencias y focalizar ese trabajo y ese saber, esos conocimientos, ese intercambio de saberes que es muy importante reconocer y en el cual se va a hacer énfasis en este encuentro. Se hace un trabajo arduo en la enseñanza de la lengua de señas y también en el español como segunda lengua. Hacemos trabajos y procesos de actualización en todas esas bases y en todas esas áreas de trabajo que en general producen debates académicos. Más que todo estamos enfocados en trabajos pedagógicos dando como resultados una guía metodológica para la enseñanza y el contexto de la metodología de cómo se educa a las personas sordas. El INSOR desde el año 1999 ha estado liderando todos esos procesos de investigación y asesoría, asistencia técnica, para poder así de esa manera generar una cualificación y un mejoramiento en la enseñanza de docentes oyentes, docentes sordos que están al frente de la enseñanza de las personas sordas del país. Específicamente la enseñanza del español para las personas sordas. Ese tema de la segunda lengua es un tema muy complejo debido a diversas situaciones. Sabemos que muchas veces las personas sordas adquieren la segunda lengua o incluso su primera lengua en procesos tardíos. Todo eso hace parte de un contexto de adquisición de la lengua, un proceso tardío, desarrollo del lenguaje, porque hay que tener en cuenta que las personas sordas no solamente adquieren la primera lengua, sino también el español como segunda lengua. Esto indiscutiblemente afecta el desarrollo del pensamiento. Existe un número alto, un porcentaje alto de personas sordas que ya han culminado sus procesos educativos de la básica, de la media e incluso del contexto universitario. Dentro de sus competencias hacen grandes esfuerzos
No es un trabajo fácil, pero sí han hecho grandes esfuerzos y estamos todavía en esa lucha constante de lograr adquirir el español como segunda lengua, para tener un dominio efectivo del español como segunda lengua. Lo que significa que una de las necesidades de la población sorda es adquirir esas competencias del español. Este aprendizaje de la segunda lengua les permite participar en diferentes espacios, en diferentes contextos, adquirir conocimientos propios y tener una representación del mundo en general, vehiculizada por la lengua de señas. Sin embargo, en este contexto tenemos ciertas variables que pueden afectar esos procesos. Es por ello que el INSOR, durante este cuatrenio, ha producido un proyecto que se llama Colombia Primero en Educación Bilingüe para Personas Sordas, lo cual permite un intercambio de saberes, un direccionamiento, un trabajo mancomunado con todas las entidades de educación superior, agentes educativos, con el fin de que se puedan formular propuestas para la educación de las personas sordas y mejorar esa educación de las personas sordas que se ofrecen en nuestro país. Este proyecto no solamente está liderado por el INSOR, también estamos haciendo un trabajo articulado con el Instituto Caro y Cuervo, ya que su ardua experiencia y su trayectoria permite, su ardua experiencia y su trayectoria en la investigación en las lenguas permite un mejor resultado para la formulación y la ejecución de este proyecto, con el fin de que haya un desarrollo pertinente en el lenguaje de las personas sordas. Básicamente queremos atacar el frente del bilingüismo en las personas sordas. En el contexto colombiano, el Instituto Nacional para Sordos está al servicio de todos ustedes, junto con el Instituto Caro y Cuervo, para así poder fundamentar esas bases que se necesitan para una educación bilingüe. Que realmente se dé de una manera certera la educación bilingüe para la población sorda colombiana, teniendo en cuenta ciertos criterios y ciertas estrategias que permiten una educación precisa y efectiva para esa población. Aprovechando esta ocasión y este encuentro, creemos que se abren ciertos caminos que permiten visualizar un mejor porvenir para la formación y educación de las personas sordas en Colombia, teniendo en cuenta diferentes aspectos sociales, culturales, que inciden directamente sobre las personas sordas. Por eso nos comprometemos a continuar con esos procesos. Damos la bienvenida a este evento y les queremos agradecer mucho por su invitación. Muchas gracias al señor José Fernando Duque por su intervención. Ahora continuamos con el señor José Antonio Leal, director técnico de FENASCOL. Buenos días para todos, para todas. Me alegra mucho estar acá en este espacio, un espacio muy importante para la comunidad sorda, para nosotros los sordos, supremamente valioso. Este espacio, gracias al Instituto Caro y Cuervo,
quien ha hecho unos esfuerzos y nos ha llamado a nosotros como sociedad civil, también al INSOR, para empezar a indagar, a analizar, a profundizar, a ver qué va a pasar con el tema de la lengua escrita. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a enseñar la lengua escrita como una segunda lengua a la comunidad sorda? Por supuesto, también a los oyentes. Pero hay que ver qué va a pasar. Esto es un llamado, una reflexión para todos los que estamos aquí y que hacemos parte de la comunidad sorda. Quienes están aquí, las asociaciones, los intérpretes, los profesionales, cada uno, padres de familia, el contexto académico, el Estado. Esto es una alerta, es un llamado. Durante muchos años, FENASCOL ha entrado en defensa y ha hecho promoción de la importancia de la lengua de señas colombiana, lo que significa para nosotros como sordos la lengua de señas colombiana. Es un patrimonio cultural, nos identifica, nos da el valor de ser y vivir, nos abre las puertas al mundo, al reconocimiento de lo que nos rodea. Entonces es sumamente relevante, sumamente valioso para nosotros como personas sordas. FENASCOL durante muchos años ha hecho un arduo trabajo, ha intentado llegar a diferentes escenarios donde se reconozca y se dé el impacto de la lengua de señas colombiana, en diferentes escenarios a nivel social. Lo importante de reconocer la lengua de señas colombiana, la necesidad que requiere para poder abordar una segunda. No podemos ignorar que existe una primera lengua. El español como segunda lengua para los sordos y una lengua oficial que desde el Estado y la Constitución no reconoce, pero nosotros desde nuestra lengua, desde la lengua de señas, desde la lengua como minoría lingüística que se reconoce y fue reconocida en la Ley 324 del 96, donde allí emergen unos procesos y se abren unos caminos que dan unas bases para poderle dar relevancia al tema de la lengua de señas desde la primera infancia. Y de ahí, ¿qué va a pasar entonces con lo que viene? El contexto de la segunda lengua, una segunda lengua que requiere de una primera. Por supuesto, el tema de la lengua de señas es sumamente importante y sabemos que a nivel del Estado, a nivel social, hay unas formas de interactuar y estas formas o son orales o son escritas. Pero en el interior de la comunidad sorda hay una gran diversidad. Hay diferentes formas de aprendizaje, diferentes estilos comunicativos de lengua de señas que se deben tener en cuenta para el acercamiento a esa segunda que nos tiene bombardeados todos los días en los periódicos, medios de comunicación, las noticias, y donde desde pequeñitos los niños sordos tienen que hacer unos esfuerzos enormes para poder percibir, para poder entender qué es eso que está emergiendo en un contexto social. Yo, usuario de lengua de señas colombiana, y qué está pasando en un contexto, en una lengua que es distinta a la que yo uso. En el contexto general hablan, pero yo hago lengua de señas, luego tengo que hacer unas producciones para poder interlocutar, y se nos ha dicho a los sordos es que no sabe, es que no puede, es que tiene bajo conocimiento, ¿qué pasa con su lengua escrita? No produce, ¿verdad? Esa es la crítica que se ha recibido, ese es el estigma que hemos recibido los sordos, que no sabemos, que tenemos un nivel distinto, un nivel menos. Entonces, esto es un llamado a la reflexión para que los diferentes profesionales, la academia, y el sector también que se ha enfocado en la rehabilitación desde lo clínico, que ha querido es ver el oído, tenga en cuenta ese factor social y cultural. Y cómo ese factor social y cultural le da una existencia, un hecho de vivir al sordo, donde se identifica, que también se identifique con una lengua escrita. Entonces, nosotros como sordos reconocemos unos escenarios distintos, está el sector académico, están unos enfoques profesionales, rehabilitatorios, fonoaudiológicos. Entonces, todos quieren apuntar y todos quieren investigar y extraer y traer, a ver cómo aportan a un proceso de mejoramiento para la adquisición o aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, es sumamente valioso reconocer estos escenarios, los esfuerzos que cada uno hace, por supuesto, son valiosos, eso es importante y por supuesto nos genera reflexión específicamente a FENASCOL. Y nosotros como FENASCOL también queremos plantear la reflexión en cada uno.
¿Qué es el interés, la necesidad? ¿Qué es lo que quiero de una segunda lengua? ¿A qué le apunto en una segunda lengua? Reconociendo la base, reconociendo un primer camino, un primer idioma, una primera lengua, que es la lengua de señas. Por supuesto, hay diferentes metodologías, hay diferentes formas de enseñar, hay diferentes acercamientos, por supuesto que sí, están ahí, pero nosotros, como personas sordas, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos expresamos? Por supuesto, hay muchas personas sordas que han hecho su esfuerzo y tienen unas construcciones de acuerdo a sus experiencias, solos han intentado construir también unos modelos de aprendizajes en su segunda lengua. Allí hay muchos, por supuesto, hay diferentes enfoques y empezar a mirar qué se recoge de todo lo que hay, de las diferentes experiencias, los diferentes sentires. Y los profesionales, la academia, el sector salud, enfoques de rehabilitación, que han querido traer unos métodos y unas formas de enseñar un idioma, una lengua, a nosotros nos suscita de verdad una reflexión enorme, quienes durante tantos años hemos estado también haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que pasa? También las personas sordas que seguramente están acá, hay ensordecidos como yo, mi situación, que hemos tenido que aprender la lengua de señas, error de interpretación, aprender la lengua escrita, hemos tenido que estar en ese contexto y también hay otros sordos que están por allí, cada uno tiene una experiencia distinta, una experiencia de acercamiento con una segunda lengua, pero hay otros que no tienen esa experiencia, hay otros que ni siquiera tienen experiencia con una primera lengua, el caso de los niños. Entonces, la verdad que es de mucha reflexión, a nosotros nos preocupa esta situación. En el caso de la comunidad sorda, quienes ven y celebran y aplauden y a la otra población que está allí y nosotros reconocemos el español, es supremamente valioso, necesitamos escribir, necesitamos leer, pero pues ¿qué pasa con nuestros procesos de aprendizaje, la dificultad del español, la debilidad desde la primera lengua? Y así pues nos ven siempre como el sordo, el sordito, que necesita leer y escribir, necesita mejorar la lengua, porque también necesita hablar bien. Entonces hay que entrar en unas relaciones dialógicas entre una lengua y otra para saber qué es lo que está pasando en dos escenarios de dos lenguas distintas. Sé que es un trabajo grandísimo. Sé que hay diferentes exposiciones en estos 2 días, un trabajo grande, por supuesto, de profesionales que vienen a hablar de sus trabajos, de sus experiencias, de las construcciones investigativas que han hecho y las ponen en un escenario aquí, ante el Instituto Caro y Cuervo, ante el INSOR, ante seguramente FENASCOL, pero lo que queda, por favor, es la reflexión. ¿Qué va a pasar después de este espacio? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia qué enfoque nos vamos a ir? ¿Qué norte vamos a escoger? ¿Será que es una metodología de enseñanza de un idioma, de una segunda lengua? ¿Será que es eso? ¿Será que son formas distintas que hay que empezar a ver de cómo se enseña una lengua a los sordos? ¿O será que tenemos que apuntar a una forma, a una metodología, y es esa porque esa es la mejor y no hay más? Y así es que se enseña para los sordos. Entonces, ¿qué postura voy a coger? ¿Hacia qué enfoque me voy a ir? No, creo que no. Creo que la necesidad es del análisis, de empezar a mirar las experiencias para ver qué construcciones se han hecho y empezar a valorar, a evaluar de alguna manera lo que ha pasado. Hay un contexto académico, por supuesto, pero también hay una comunidad sorda, nosotros los sordos, que hemos tenido que generar unos procesos y en este momento hacemos un llamado para todos aquellos que quieren y que investigan, incluso desde la lengua de señas, que se enfoquen a esas bases, a las faques de lengua, de identidad, de cultura, de un valor que hay allí en una comunidad y cómo esto aporta como base a un proceso de construcción de una segunda lengua. Entonces, eso dejo a la reflexión. Me alegra mucho, felicito, celebro el espacio del Instituto Caro y Cuervo en un tema que durante mucho tiempo ha sido bastante álgido, me alegra. Al INSOR, por supuesto, el INSOR que también está en este escenario porque también ha sido la preocupación desde el tema de la educación, los niños, la formación, procesos de enseñanza de segunda lengua
y qué es lo que está pasando con esto. Nosotros desde FENASCOL hacemos un llamado y la importancia del reconocimiento de la primera lengua, una primera lengua de la comunidad sorda, que si no hay esa base, un proceso de segunda lengua, ¿cómo sería? Muchas gracias por su atención, me alegra mucho este espacio y bienvenidos a todos. Muchas gracias al señor José Antonio Leval, director técnico de FENASCOL. Y ahora recibimos a Viviana Nieto, coordinadora académica del programa L Colombia. Bueno, buenos días. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido este evento. Tenemos 25 ponentes entre nacionales e internacionales, tenemos 150 asistentes. Ese es el segundo coloquio que realizamos, el segundo coloquio internacional. El año pasado el tema fue los procesos de interculturalidad y multiculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera y como segunda lengua. Pero como segunda lengua solo nos enfocamos en la enseñanza de español a las comunidades indígenas. Por eso este año nos ocupamos exclusivamente de la enseñanza de español a la comunidad sorda. Entre hoy y mañana, en las ponencias simultáneas, que son de 4 a 5 de la tarde, vamos a escuchar resultados de investigación de pregrado y de posgrado, y también de experiencias de personas que llevan enseñando español a sordos más de 20 años. Tenemos experiencias de todo el país. Algo que celebramos muchísimo también con este coloquio es el acercamiento que hemos tenido a INSOR y a FENASCOL. Es cierto que el instituto ha tenido una relación de hace tiempo con estas dos instituciones, pero es la primera vez que nos acercamos para discutir cuestiones de enseñanza de español a sordos. Antes el acercamiento había sido para la enseñanza de la lengua de señas colombiana. Agradecemos también mucho a INSOR, que nos han brindado los intérpretes que tenemos hoy, y FENASCOL también nos colaborará mañana con intérpretes. Como les decía la directora en la apertura, el próximo año vamos a abrir la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Segunda lengua está enfocada a la enseñanza a las comunidades indígenas y a la comunidad sorda. Si bien es cierto que se han hecho muchos estudios en Colombia sobre la enseñanza de español a sordos, la mayoría han sido acercamientos desde la fonoaudiología, desde la terapia de lenguaje, desde la educación especial. Y lo que el Instituto Caro y Cuervo quiere es incluir la mirada de los lingüistas y de la lingüística aplicada a este proceso. Ayer nos decía el profesor Rubén Nogueira que un lingüista completo debe también haberse acercado a las lenguas visogestuales. No solamente las lenguas orales son importantes, sino que las lenguas de señas son igual de importantes que las lenguas orales. La maestría que vamos a ofrecer a partir del segundo semestre del próximo año tiene un reto grandísimo, porque unir 3 comunidades aparentemente tan diferentes, extranjeros, comunidades indígenas y sordos, en una maestría. Pues a pesar de que las necesidades de aprendizaje de las 3 poblaciones son muy diferentes, resulta que las dificultades formales que tienen en el aprendizaje de la lengua son muy parecidas. Hay problemas en el uso de los artículos, por ejemplo, de los demostrativos, en el uso de los verbos copulativos, en la conjugación de los verbos, en la concordancia de género y número. Entonces, a pesar de que aparentemente son 3 espacios completamente diferentes, la lengua y los procesos de aprendizaje de las cuestiones formales los unen. Entonces, por eso nos hemos decidido a unir las 3 poblaciones en una sola maestría. La convocatoria para la maestría será a partir de marzo.
del próximo año y comenzaremos en agosto, entonces los invitamos a que estén muy pendientes de todo este proceso. Nos podrán seguir a través del portal de Spanish in Colombia, a través de las redes sociales, siempre estará la información disponible. Entonces espero que disfruten mucho de estos 2 días de jornadas académicas y bienvenidos todos. Muchas gracias a todos los que nos han hablado y que están a cargo de las diferentes entidades que hacen posible este evento. Comenzamos esta jornada con la primera ponencia, Métodos de alfabetización de sordos, a cargo de la profesora Moraima Torres Rangel de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela. La profesora Torres es maestra especialista en deficiencias auditivas y problemas del lenguaje, profesora en educación especial en deficiencias auditivas y problemas del lenguaje, ambas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, con una especialización en psicología cognitiva en la Universidad Católica Andrés Bello, doctora en educación y con un postdoctorado en educación, ambiente y sociedad, ambas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente profesora en el Departamento de Educación Especial, también de esta universidad, coordinadora de la Maestría en Educación Especial, coordinadora de la línea de investigación Ciencias del Lenguaje y la Educación y la línea de investigación Desafíos de la Investigación Educativa, ambas del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Dictó seminarios en el doctorado en Educación y cuenta con diversas publicaciones y participaciones en eventos nacionales e internacionales. Damos la bienvenida a la profesora Moraima Torres. Recuerden que al final de cada intervención tendremos una ronda de preguntas. Bienvenida, profesora. Buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes acá y agradecer, por supuesto, al Instituto Caro y Cuervo y a las demás dependencias que están apoyando este evento. Bien, simplemente es una conversación que vamos a tener, es un intercambio de información. Como lo plantearon en la presentación, soy maestra en el área de educación especial, específicamente en sordo, y las investigaciones han estado orientadas hacia ese aspecto, ¿no? Y una de las cosas que ha marcado estas nuevas investigaciones, un poco con la intervención que nos hacía el representante de FENASCOR, es que realmente ahora es cuando estamos considerándolo y estamos escuchando al sordo, porque siempre hablábamos del sordo desde aquí, de cómo lo veíamos, cómo los percibimos, pero no los escuchábamos, ¿verdad? O sea, una manera hipotética de decir de escucharlos. Ahora lo estamos escuchando, lo estamos oyendo, estamos interactuando y ellos son los que nos están dando las pautas hacia dónde orientar la investigación. Y es un poco también orientar esa imagen que tenemos de que no comprende, de que se le dificultan las cosas. Y posiblemente no son ustedes a quienes se le dificulta, sino hemos sido nosotros que hemos impartido la enseñanza, que le hemos complicado más la existencia. Lo que vamos a hacer aquí es un recorrido de una perspectiva vista de mi país y un poco interactuando con algunos de ustedes y en otras regiones que yo he estado. Coincidimos en el nacimiento y en la manera en que hemos venido llevando la educación del sordo, ¿verdad? Un poco también como lo planteábamos desde su inicio, por supuesto. Partimos de la audición, una patología, está sordo, es enfermo, no entiende, no comprende, y por ahí ha ido surgiendo y ha venido desarrollándose cómo nos vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos a hacer un panorama general. Estoy un poco incómoda, me voy a parar, me voy a sentar, porque estoy por acá.
Bien, vamos a hablar de la alfabetización, ¿verdad? Un poco conocer qué llamamos alfabetización. Si voy muy rápido me dices, abajo, ¿ok? Sí, yo sé que después de mi intervención vienen las preguntas, pero si en algún momento usted considera que se le precise algo, lo hacemos, porque yo quiero que esto sea bastante interactivo. ¿Ok? Gracias. Bien. ¿A qué llamamos alfabetización o hacia dónde se orienta la alfabetización? Por supuesto, es un derecho fundamental para todos que constituye la base de todo aprendizaje. El aprendizaje se da a través de la experiencia, a través del intercambio, pero la alfabetización, el conocimiento de la palabra, tanto oral como escrita, nos permite llevar a cabo ese aprendizaje de vida. Por supuesto, es esencial para el contexto, si no, no estuviéramos aquí. Esto, la alfabetización nos permite esta interacción, este intercambio, el conocer, el saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y la relación con el mundo. Comparto también la intervención de que es importante conocernos, que queremos, que buscamos, ¿ok? Y escucharlos. Y por supuesto, la UNESCO lleva más de 65 años velando porque la alfabetización sea un carácter prioritario en todos los programas educativos. Y aplaudo a la maestría porque es cierto, o nos quedamos con la etnia, con los indígenas y nos olvidamos del resto, o nos quedamos con los sordos y nos olvidamos del resto, nos olvidamos a veces de los niños, de las mujeres. ¿Ok? Entonces, el proceso de alfabetización es para todos. Y lo ideal es que todos estemos alfabetizados para que todos podamos intercambiar, hacer crecer nuestra cultura, hacer conocer nuestros intereses, nuestras necesidades. Entonces, por eso es bien importante el proceso de alfabetización. Y, por supuesto, mucho más en el área de la educación del sordo, que no es nueva y que la experiencia que hemos intercambiado nos permite ver que tenemos muchos puntos coincidentes, que tropezamos casi todos, a pesar que yo soy de Venezuela, ustedes de Colombia, yo he interactuado con gente también de Chile, y empezamos más o menos con los mismos tropiezos, pero hemos estado avanzando, y una de las cosas que hemos venido aplaudiendo es ya la participación de los sordos en su proceso de formación. Porque es bien importante conocerlos, no solamente desde aquí, yo como investigadora, que dicen cómo se interactúa, sino escuchándolos, viendo qué es lo que quieren, hacia dónde se orienta, cuáles son sus necesidades. Y por supuesto que lo hemos determinado como una cultura y por ello hoy en día es reconocida la lengua de señas como su lengua natural, como la lengua que le permite a ustedes desarrollarse, comunicarse, y que siempre lo habíamos visto desde la perspectiva del oyente, porque es la que todos manejamos, es el denominador común de la mayoría de los que sí escuchamos, y hacia eso siempre se orientó un poco la formación del sordo. Bien, las personas sordas. Se habla muchísimo del sordo, quién es el sordo, por dónde proviene el sordo. Entonces, primero visto como, no se ve aquí, como una patología. Es sordo, no oye. ¿Por qué será? ¿A qué se debió? ¿Una enfermedad? ¿Un traumatismo? ¿Una infección? ¿Falta del canal auditivo? ¿Los huesecillos? Se veía más que todo la parte orgánica, con la conformación del oído y que no le permitía escuchar. Entonces todo se orientaba hacia la patología y eran vistos como enfermos, que había que recuperarlos, rehabilitarlos. Pero, ¿y quién empezó a intervenir primero con ellos? Por supuesto, la medicina, ¿verdad? Que se empezó a preocupar y ocupar de por qué estas personas no escuchaban, por qué no se comunicaban. Y entonces los teníamos, o se veían, como sujetos de investigación, como sujetos de por qué no oye, a qué se debía, cómo pudiésemos hacer para que escuchara, si le pusiésemos un aparato. Empezaron a investigar. Y mientras estos investigadores iban indagando más sobre todo la anatomía del oído, empezaron a percatarse que sí podían comunicarse, que no eran solamente unos enfermos, sino que ellos también tenían esa posibilidad, en algún momento podía. Nos empezamos a preocupar por cómo comunicarse,
¿A través de qué nos podemos comunicar con ellos? Permiso, me voy a quitar la chaqueta. Ya entré en calor. Bien, entonces empezamos a ver cómo comunicarse, cómo a través de ellos algunos, por supuesto, empezaron a utilizar lo que anteriormente le decíamos gestos, movimientos con las manos, pero también muchos de estos médicos o personas que estaban de alguna manera responsabilizadas en ellos, empezaron a crear un código para que ellos se pudiesen comunicar y por ahí surge el método que llamamos dactilología, ¿okay? Que ustedes saben que es el movimiento que hacemos con las manos para relacionarlas con el alfabeto que manejamos a nivel oral. Y por ahí empezó como a estructurarse, ¿verdad? Pero como lo que queríamos era que se comunicaran, y una manera de comunicarse, y nosotros con ellos y ustedes con nosotros, ¿cuál era? ¿Cuál era el mejor para podernos entender? La oralidad. Entonces, la formación empezó a través de eso. Vamos a enseñarlos a hablar. Ya se pueden comunicar, nos hemos determinado que si le ponemos unos audífonos, ampliamos, ellos, igualito, pueden hablar. Y entonces nos dedicamos a que pronunciaran correctamente, a que repitieran claramente, y los teníamos sometidos porque creíamos, o se creía en ese entonces, que esa era la mejor vía, o era la vía que teníamos para poder interactuar. Y entonces la educación empezó a orientarse hacia eso, hacia la parte fonológica, tienes que escribir, pero lo más importante es hablar, porque nos tenemos que comunicar. Que entonces de alguna manera la seña, a guardarse, ¿qué es eso? Entonces todas esas imaginaciones, todas esas cosas que uno decía, no, se parecen unos monos, ¿qué es eso? No, horrible, que está moviendo las manos allí, no, a hablar, sígueme, pronuncia, repite, pajarito, o pollito, claro, ahorita decimos pollito, pero era esas manos atrás, ni siquiera las moviera, manos atrás, ¿verdad? Y nos quedamos más que todo en la pronunciación y de hablar correctamente. A veces obviábamos qué estaban comprendiendo, qué sabían del pollito, qué conocían del pollito, y así sucesivamente con cada una. Y por mucho tiempo permaneció el método oral. No ha muerto, no ha desaparecido. Tenemos algunas instituciones, por ejemplo en mi país, que todavía siguen formando en el método oral porque les ha dado resultados. Por supuesto, la población es bien particular porque son personas que tienen algunos restos auditivos o los que llamamos hipocúsicos. Y el sordo, que por supuesto la recepción auditiva se le dificulta, son los que se le presentan algunos inconvenientes. O te adaptas al método o te adaptas. Pero tampoco es que el método es el malo, es el ogro, el lobo, pero es a veces la manera en que hemos venido implementando que las personas sordas y quisieran también oralizarse, bienvenido sea, pero porque sea una acción, que sea una determinación de ustedes y no una implementación de nosotros. Pero bueno, la educación se orientó básicamente hacia eso, hacia la oralidad, a enseñar a hablar, porque ya como era un problema auditivo, es de rehabilitarte, tienes los audífonos, bueno, ahora conversa. Bien, y a raíz de todo esto, empezaron ustedes a exigir, a demandar y a empezar a utilizar que anteriormente le decíamos gestos, movimientos, pero empezaron a determinarse la lengua, la comunicación, y surge lo que hoy conocemos, lengua de señas. A verse, o estos movimientos dentro de los ámbitos educativos, lo utilizábamos la mayoría de los docentes como un complemento, como un apoyo. Pero lo primordial, hablar, ¿ok? Vamos a hablar. Antes, casi que las manos atrapadas. Ahora, ok, utiliza las manos, pero vamos a hablar.
Y fue duro, y ha sido duro, el reconocimiento de la lengua de señas del sordo a nivel mundial, internacional. Ha venido costando hasta que hoy, gracias también a la participación de muchos otros especialistas, no solamente de los docentes que estamos a cargo de la enseñanza y del aprendizaje de las personas sordas, sino que otros investigadores también empezaron a verlas desde otras perspectivas, los lingüistas, el sociolingüista, los socioantropólogos, la neurociencia, también un poco cuál es el procesamiento, porque cada quien procesa, es cierto, nosotros tenemos estilos de aprendizaje. Si nosotros, lo que llamamos nosotros los oyentes, decimos que nuestros muchachos tienen estilos de aprendizaje, que no todos aprenden igual, que no todos tienen el mismo ritmo, los sordos también, no se escapan de ellos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que aplaudimos muchísimo, tanto en Venezuela como veo aquí, las asociaciones, las fundaciones de sordos han marcado un precedente, se han impuesto, han hecho valer sus derechos, y eso es bueno. Y han hecho reconocer, y las investigaciones que así lo han determinado, que la lengua de señas representa la lengua natural del sordo. No todos estamos de acuerdo con eso, generalizo, ¿no? Y lo vemos ¿dónde? En el aula de clase. Hay maestros que dicen, bueno, ok, sí, su lengua, ellos se comunican, muy bien, chévere, pero ellos tienen que aprender a escribir, ellos tienen que aprender a comunicarse, porque cuando no estén con nosotros, ¿cómo se van a comunicar? Tienen que hablar, porque si no el otro no lo va a entender, o por lo menos tienen que escribir. Entonces, se ha centrado la importancia de la lengua de señas, nos hemos preocupado para generar espacios en los colegios, en la participación y que él se sienta a gusto o que se sienta en su ambiente, ¿verdad?, comunicándose. Pero no hemos a veces quedado en ese espacio. Lo que queremos es proyección y que se vea que realmente es su lengua y no que es la lengua que va a utilizar nada más cuando estás en los espacios educativos o cuando estás en espacios sociales, recreativos. No, es la lengua general de ellos y que hay que respetársela, así como si en mi país o en tu país ahorita viene un español, viene un inglés, viene un italiano, les respetamos su lengua, ¿verdad? Buscamos en tal caso el intérprete para que nos comunique qué es lo que quiere decir, pero estamos reconociendo su lengua. Una de las cosas que se le ha criticado o los adversivos que tenemos sobre la lengua de señas es que es minoritaria, es una lengua que la hablan muy pocas personas, entonces por eso no se reconoce como una lengua, pero como les decía, las investigaciones de otros y ustedes mismos lo han llevado a que sí se reconozca que es una lengua, y a partir de eso, en mi país, en el año 1999, se hace una reevaluación o se genera una nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se reconoce la gratuidad de la enseñanza, que la enseñanza es obligatoria y gratuita desde maternal hasta el nivel universitario, y que todos tenemos derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación. Igualmente la Constitución del 60 lo planteaba así. Pero hay un artículo particular en nuestra nueva Constitución, que es la 81, que dice que sí, que se reconoce a las personas con discapacidad el derecho de la educación, de recreación, de todos los aspectos, y el sordo de utilizar la lengua de señas como medio de comunicación. Eso también de acuerdo a como cada quien lo interprete. Algunos lo asimilan, que es la enseñanza, que es el uso de su lengua de señas, y otros que deben comunicarse, pero que se respeta la lengua, ¿no? Y no solamente a veces basta que tengamos, porque en mi país tenemos muchas leyes y también el respaldo, la lucha de otras personas con discapacidad generó la ley de personas con discapacidad, porque la Constitución, que es la que a nosotros nos rige, nos dice que todos tenemos derecho a educación, sin ningún tipo de raza, clero y religión. Eso va con los indígenas, eso va con las mujeres, eso va con los niños, eso va con cualquier religión, por supuesto, con las personas con discapacidad y las personas sordas, por supuesto. Pero con todo eso, que es una ley y es un derecho y el Estado es garante de llevar a cabo eso, tenemos los mismos problemas, deserciones, desconocimiento, ingresan tardíamente nuestros chicos a la escuela de sordos, pues nosotros tenemos instituciones educativas que los forman para buscar el proceso de inclusión a las escuelas regulares, pero tardíamente. Y al llegar tardíamente, y como la mayoría provienen de padres oyentes, por supuesto su lengua
de señas no es en ese momento su lengua primaria o la lengua por la cual ellos se puedan desenvolver, sino que empiezan a usarla cuando llegan a los centros educativos. Y bueno, como todo, tenemos centros educativos que se enfocan hacia eso y otros centros que lo hacen de las dos vías, tanto oral como la lengua de señas. Pero tenemos una de las cosas bien importantes que se está reconociendo, se utiliza y se respeta, que es la lengua de señas. Entonces, la formación de la educación del sordo ha llevado muchos tropiezos. Siempre, por supuesto, con las mejores intenciones de llevarse una educación efectiva, pero a veces la aplicabilidad en los espacios que deben llevarse no es tan efectivo como deseamos. Allá va que esto. Aquí me pierdo. Bien, como decíamos, nos manejamos a través del oralismo, es lo que estaba llevado en los espacios educativos. De hecho, mi formación, nosotros nos manejamos en que teníamos que conocer toda la estructura del habla, cómo está conformada, cómo se pronuncia cada uno de los fonemas, cómo corregir, ¿verdad? Cuáles son las patologías. Todo eso nosotros los veíamos en mi formación, porque eso es lo que nosotros íbamos a enseñar, por supuesto la parte didáctica también, cómo manejar al sordo, cómo enseñarlos primero a hablar. Casi la lectura estaba allí, pero era como que si hablaba iba a escribir, porque si nosotros que escuchamos y constantemente hablamos, se nos hace aparentemente mucho más viable escribir. Entonces, como nosotros los íbamos a enseñar a hablar, y ustedes iban a hablar igual que nosotros, el proceso de la escritura se iba a dar de manera espontánea, ¿no? Por supuesto, eso ha venido cambiando, ya la formación de nuestros profesionales que van hacia el campo de la docencia, no se imparte tanto la importancia de la patología, sino vamos más a la enseñanza de la lengua, como lengua. ¿Okay? No es solamente movimientos, no es solamente buscarle similitud con la oralidad, sino que tiene una estructura, tiene una gramática, tiene una sintaxis, y bajo eso se está manejando la formación del docente que va a suplir o que va a estar en las aulas de clase trabajando con los sordos. Pero anteriormente, por supuesto, éramos un modelo monolingüe, donde tenían que aprender a hablar, y todo se orientaba hacia eso, y como les decía, eso nos llevaba a que de manera espontánea el sordo debería escribir, para enseñarle a leer y escribir. Y es cierto, todas las investigaciones que arrojan, el sordo no escribe, tiene errores ortográficos, omisiones, sustituciones. Entonces nos quedamos a buscar por qué escribe mal. Entonces tiene que escribir bien y, por supuesto, se le enseña como nos enseñan a nosotros, como la oralidad, que nosotros por recepción asimilamos la fonética, le sacamos la relación, escribimos y por ahí nos vamos, pues. Pero lamentablemente el sordo tiene vetada el canal auditivo y hay fonemas, por supuesto, que no percibe, que no, y que su expresión es, y su aprendizaje, su lengua es visual, no es auditiva. Entonces nosotros enseñamos la escritura, o se ha venido enseñando la escritura como si fuera a través de la audición. Sabemos, por supuesto, tampoco que la escritura es copia fiel de la oralidad, pero de alguna manera tiene como algunos elementos que nos permite o nos facilita el uso de la escritura. Bajo esa concepción, por supuesto, siempre el sordo estaba por debajo del nivel del resto de los ciudadanos o de los niños contemporáneos. Entonces el sordo no escribía, el sordo no lee, el sordo no produce, el sordo es muy concreto. Entonces el sordo, o sea, los culpables son ustedes. Siempre habían sido los sordos los culpables, porque nosotros estábamos haciendo todo lo mejor para que ustedes aprendan, pero ustedes son los que no aprenden. Entonces llegó un momento en que el oralismo perdió la esencia de buscar que se comunicaran, de buscar que ustedes aprendieran y tuviesen una visión general del mundo. Por supuesto se veía muy limitado. ¿Por qué se veía limitado? Porque no tenían esa amplitud de utilizar una lengua que les permita a ustedes recrearse, conocer
¿Qué es lo que sí le pasa al niño oyente? El niño oyente cuando llega ya a la escuela tiene un gran conocimiento, como dice nuestro amigo Vygotsky, muy cotidiano, un lenguaje cotidiano, pero ese lenguaje cotidiano es el que nos facilita a nosotros orientar ese lenguaje científico de lo que es la pelota, que representa la pelota y cómo lo podemos ver como una esfera. Entonces esa asociación, el niño se le va facilitando. En el caso de las personas sordas, que no tiene ese bombardeo, y si no ha interactuado, no ha experimentado algunos conceptos, por supuesto, cuando llega a la escuela, y siempre la escuela, hacemos las cuestiones bien estructuradas, bien científicas, y el niño, ¿verdad? Entonces decimos, el niño no clasifica, pero vemos cómo juega con los carritos, cómo los divide, cómo los pone por colores, pero en el aula no, el niño no clasifica. Entonces hacemos complicadas las cosas, ¿no? Y entonces, por supuesto, si no tenían esa interacción, no tenían ese enriquecimiento, por supuesto, cuando llegan al campo educativo y empezamos a trabajar la lengua escrita, que es otro medio para el cual comunicarse, se hacía mucho más complicado. Entonces, este proceso de enseñanza y aprendizaje, por supuesto, siempre se determinaba que la escritura estaba por muy debajo, de acuerdo a lo establecido con los pares de otros niños, que en este caso eran los oyentes. Bien, ¿qué nos importaba? Que hablaran. Deberían hablar y pronunciar correctamente de paso. No solamente que hablara, hola, ¿cómo estás? Bien, sino que tenía que ser de manera correcta y pronunciando de manera correcta. ¿Para qué? Para que pudiera leer y escribir los gestos que en ese momento se llamaba no. ¿Por qué? Son obscenos, ¿qué es eso? Esos movimientos son groseros y de pasos muy concretos. Muy ahí, sí, ya, agua, o sea, eso no era y no lo que se quería. Lo que buscábamos era la pronunciación, y por supuesto vinieron acompañados que si el verbo tonal, que si la comunicación total, que si la lectura labial. No quiero decir con esto que esos son malos y que lo tenemos que votar y son el logro, no, son recursos, porque uno como docente en el aula y dependiendo de cada uno de los niños y de la demanda de ellos, algunos de esos posibles métodos o recursos son viables, no son desechables. Pero tampoco es la panacea, tampoco tiene que ser igual para todos. Porque si nosotros decimos que el ser humano tiene un desarrollo cognitivo y que ese desarrollo cognitivo va de acuerdo al estilo de aprendizaje y que uno tiene unos canales receptivos por los cuales uno asimila, algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros somos más kinestésicos. En el caso de los sordos son, por supuesto, mucho más visuales, no son kinestésicos. Pero eso tampoco quiere decir que en algún momento podamos utilizar ese recurso, pero no es el denominador común. Entonces, por supuesto, el énfasis estaba en hablar, porque si hablabas, te podías comunicar y estabas dentro de lo que llamábamos la mayoría, porque la mayoría hablamos, la minoría no habla. Entonces, siempre si buscamos ese equiparar, la mayoría siempre prevalece, pero no es así. La práctica nos ha demostrado que hay otros elementos a considerar. Seguimos en este círculo vicioso. Oralismo, vamos a decodificar. Si yo decodifico y por supuesto pronuncio correctamente. Mamá, papá, pollito, carrito, y si no, repite, carro, y lees carro. Ok, y me lee. Y lee, el carro rojo. Muy bien, ¿qué leíste? Carro rojo, otra vez, carro rojo. Perfecto, ¿qué leíste? Carro rojo. ¿Qué es el carro rojo? ¿Se ha visto un carro? Puede decir, pero que el de su papá no es rojo, es de otro color. Entonces, por eso decíamos, y se mantenía, que eran muy concretos, ¿verdad? Pero no nos podíamos quedar solamente con que pronunciara correctamente, pollito, casa, el amarillo, wow. Yo recuerdo una vez estando en clase, nos llega una niña que no era sorda, pero no hablaba
y según las evaluaciones era sorda. Y bueno, recuerdo que estoy trabajando con ella en el salón de clase y estamos trabajando las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, círculo. Yuraima, nunca se me olvida el nombre de esa niña. Volvemos, Yuraima, triángulo, bueno, yo como el lorito, y ella ni nada. Y la de al lado, la compañera, ya, Moraima, estamos cansadas. Y yo seguía, y después yo le digo, no, mijita, no puedo contigo. ¿Qué fue? Le dije como boba, pero no, chica, tú ya. Me dice, boba tú. O sea, sí escuchaba, pero por supuesto, su proceso de asimilación, y a ella no tenía ningún sentido el triángulo, el círculo, el cuadrado. Cuando yo le dije, no seas tú tan boba, no vas a seguir perdiendo mi tiempo, boba tú, Moraima, tú. Y empezamos entonces a interactuar y ver qué es lo que ella demandaba, qué quería. Y a partir de allí empezamos a hacer un buen trabajo. Claro, ella estaba cansada que se le estuvieran dando cosas que para ella no tenían ningún significado. Cuando le dije boba, el boba sí lo entendía, eso yo no soy boba, boba eres tú, eso no es. Y entonces a partir de ahí empezamos a interactuar, a ver, y entonces no los escuchamos, o en este caso a ustedes no los leemos, no los vemos, que es lo que nos están demandando. Entonces nos centramos que tenemos que leer, tenemos que escribir, tienes que tener una gramática perfecta, el artículo, el verbo, el sujeto, el predicado, el pasado, presente, género, número. Ajá, pero ¿qué tiene de significado eso para él si no le ve la relación? Tenemos que buscar que él sienta para qué le sirve, qué hago yo con eso, y por supuesto le va a dar utilidad. Ya mañana le echaré otros cuenticos, para no adelantar, de ese proceso de la escritura del sordo, ¿no? Y de que tantas cosas nosotros aprendemos de ustedes, los sordos. Y por eso estamos aquí, y por eso seguimos investigando, y por eso nos gusta conocer y saber qué están haciendo. Y de verdad que quedo muy satisfecha con las intervenciones de las dos personas sordas que representan estas instituciones que están apoyando este evento, que guau. Y de verdad quisiéramos que todos nuestros sordos fueran así, defendieran sus derechos, estuvieran bien claros y dieran a entender quiénes son y qué demandan. No que seamos nosotros siempre que tenemos diciendo qué es lo que ustedes quieren, porque anteriormente nosotros hablábamos por ustedes. Nosotros llevamos la voz de ustedes, no, ahora son ustedes quienes llevan la voz. Generalizo, por supuesto, llevan la seña, llevan su lengua. Bien, y por supuesto, la repetición, volvemos al ciclo. Oralismo, decodifiquemos, pronunciemos, escribamos, repitamos, volvamos otra vez. Y este círculo se ha mantenido, no se ha eliminado del todo. Hay algunos docentes o algunas instituciones que todavía consideran que sí le ha dado resultado, porque han egresado personas sordas que han podido continuar sus estudios, no solamente a nivel primaria, sino secundaria y hasta universitaria. Es posible, no estamos diciendo que no, pero no es el denominador común, y ustedes nos han demostrado en la enseñanza y en las investigaciones y el interactuar constantemente, nos has dicho que no es el único y que no debe ser el que se demande en las instituciones educativas. Permiso. Bien, como decíamos, estamos en ese ir y venir. No vamos a oralizarlo porque los sordos no están oralizados, los sordos no leen, los sordos no escriben. O sea, hemos estado todo el tiempo buscando que hablen, que escriban, pero ni una cosa ni la otra. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Ustedes se preguntan eso. Nosotros nos preguntábamos eso. ¿A quién es más fácil? ¿Asumir mi responsabilidad o lanzar la pelota? Para uno es más fácil lanzar la pelota para allá. ¿Ok? Entonces, y mucho de los inicios y del trabajo que se ha hecho de los sordos, y no
con los sordos siempre ha demostrado eso, pues. Son mínimos en todo, son muy concretos todavía. No se extiende, no, imagínate, no leen, no hablan, no escriben. ¿Ok? Pero entonces siempre el responsable va para allá, para acá, muy poco. Pero yo creo que eso, para beneficio de los sordos, está cambiando. Está cambiando porque estamos haciendo reflexionar los maestros. Está cambiando porque estamos formando los docentes, viendo al sordo con su lengua, con sus características, así como nosotros en los primeros años en educación inicial enseñamos el desarrollo evolutivo del niño, qué cosas hace el niño de 0 a 5 años, qué cosas hace de tal a tal periodo, tanto en todo su proceso social, igual estamos viendo cuál es el proceso social, cuál es el proceso comunicativo y cómo abordar y llevar a cabo un mejor aprendizaje y un mejor desarrollo del proceso de alfabetización. Y como decíamos anteriormente, la alfabetización no solamente es para los que oyen, la alfabetización es para todo, porque la discriminación a veces no solo es con el sordo, es con el indígena, es con la mujer, es con el negro, es con alguna otra religión, a lo mejor no aquí, pero en otros países se ve más. Entonces tenemos que luchar e ir hacia el proceso de alfabetización. Pero un proceso de alfabetización ¿qué hace? Crecer. ¿Hacer crecer quién? Al ser humano, por supuesto, a la familia, a la comunidad, a la sociedad y, por supuesto, al país. De esa manera es que nos damos a conocer, de esa manera es que cada uno de los ciudadanos podemos luchar y discutir por nuestras necesidades, por nuestros intereses y por un mejor país y por una mejor comunidad, por una mejor escuela. ¿Y eso nos lo permite qué? La alfabetización. Entonces, por eso la lucha continúa y persiste. Y nuevamente repito, aplaudo esta maestría que están haciendo, porque eso, si nosotros hablamos de inclusión, hablamos de interacción, hablamos de compenetración, ¿por qué tenemos que ver el indígena por allá, al sordo por acá y al otro por allá, ¿no? Nosotros interactuamos, aquí estamos todos, aquí estamos personas españolas, venezolanas, colombianas y de Colombia de otras regiones y posiblemente hay de otras nacionalidades. Y aquí estamos en un mismo espacio compartiendo o intentando reflexionar en este momento sobre un aspecto que es la enseñanza de la escritura como segunda lengua en el sordo. ¡Wow! ¿Cómo ha costado? Ha costado que el profesional que educa al sordo lo visualice esa perspectiva, porque nosotros no aprendimos la escritura como una segunda lengua, ¿verdad? Pero qué difícil es, que es lo que nos manifiestan muchos de los docentes, y que entiendan ahorita que la enseñanza de la escritura no puede ser igual a como la aprendimos nosotros, como se la enseñamos a nuestros niños oyentes, sino que tiene que tener otra connotación, porque su primera lengua, a pesar que es ágrafa, pero que ustedes tienen que aprender una segunda lengua, que en este caso sería la escritura, que es lo que se pretende para que ustedes también conozcan el mundo, tengan una visión y tengan esos elementos para poder discutir. Y por supuesto, si quieren aprender la lengua oral, es su decisión, pero que no sea la imposición de la escolaridad, que la primera lengua para ustedes sea la oralidad, sino que se permanezca que su primera lengua es la de señas y que por supuesto aprendan una segunda lengua que es la escritura, pero si ustedes quieren aprender otras, bienvenido sea. Y la ventaja es que hemos visto sordos que hablan otra lengua, o sea, otra lengua de señas, que es también un poco interactuando con Rubén, y es lo que siempre nos pregunta, pero es que no es universal, pero no todas las lenguas son iguales, no todos los sordos hablan igual. Sí y no, ustedes tienen sus propias particularidades, habrán algunas señas que son similares a la de Venezuela, pero tiene su estructura diferente a la que tenemos nosotros. Rubén me decía, no, pero hay gestos, eso que veíamos obscenos, groseros, ¿no? Es lo que nos ha permitido que nos podamos interactuar y que podamos a lo mejor comunicarnos sin nosotros ser hablantes de la lengua de señas colombiana, pero sí conocemos la lengua de señas venezolana, o el caso de Rubén conoce la lengua de señas española. Y podemos comunicarnos así como nos comunicamos con el español, con el colombiano, con el chileno, o posiblemente un americano que más o menos maneja el español. Va a haber cosas en que nos va a permitir que la comunicación. Porque de todo esto, lo importante es que nos comuniquemos. Porque de hablar todos hablamos, de signar todos signamos.
Lo importante es que nos comuniquemos. ¿De qué vale que yo maneje la lengua de señas pero no me comunico con el sordo? ¿Qué vale de que yo sepa hablar y no me comunique con el resto? O sea, tenemos que buscar la comunicación y una comunicación efectiva que nos permita interactuar, intercambiar, reflexionar y proponer muchas otras cosas. Bueno, entonces el sordo no lee, no escribe, no habla. ¿Qué problema? Aló. Bien, pero por supuesto, esto no sé qué le pasa. Aló. Ajá. Bien, pero como les decía al inicio, hubo otros especialistas que empezaron a preocuparse y ocuparse. ¿Qué está pasando con esta población? ¿Qué está pasando con estas señas o estos gestos que algunos le dicen gestos, señas, movimiento? Pero entonces empezó una disciplina llamada la lingüística, defensora, por supuesto, de la oralidad, de la escritura, de toda la parte gramatical y todo lo que tiene que ver con eso. Empezó a preocuparse y ocuparse de ver qué pasaba con esa lengua, qué característica tenía esa lengua, si esa lengua, por supuesto, cuando hacemos investigaciones o las investigaciones de corte netamente científico, tiene que tener un elemento comparador, ¿verdad? ¿Cómo comparo, cómo establezco para yo decir está o no está dentro de los parámetros de? Entonces, hubo, por lo menos en mi país, mucha controversia, muchísima. Y uno que fue formado con una concepción oralista, wow, nos costó entenderlo. Muchísimo. De alguna manera decíamos, bien, sí, que hablen la lengua de señas porque el muchacho se expresa, pero verlo como la lengua, verlo que ese es el medio para educarlos, para formarlos, nos costó a muchos docentes, y entre eso me incluyo porque yo era defensora de la oralidad, porque bueno, tuve mis logros, por supuesto, o hubo sordos, no míos, hubo sordos que sí pudieron comunicarse, pudieron acceder y llegar a niveles universitarios, pero no fue el denominador común. Y como les digo, no es solamente el método como tal, amor, fue la manera en que se llevó a cabo, por supuesto, complicó más la existencia. Entonces los lingüistas empezaron a indagar y a investigar y contactar a ver qué pasa, ¿es una lengua, no es una lengua, o es simplemente un modismo, o simplemente es un elemento que están utilizando complementario para, como se utilizó la comunicación total, como el verbo tonal, o sea, cualquier cantidad de métodos se nos manejaron o manejamos nosotros cuando estábamos trabajando el modelo de la oralidad. Entonces empezaron a investigar y a reconocer y a hacer sus investigaciones y sí, reconocen que la lengua de señas es una lengua, ¿ok? Pero dentro de esa misma disciplina que digamos que a lo mejor es la más fuerte, la dura, la lingüística, están otras ramas que es la psicolingüística, que ve ese proceso cognitivo de cómo se puede llevar a cabo ese lenguaje y por supuesto la reconoce como la lengua natural de las personas sordas, porque vemos que se expresan, que genera sus emociones, sus sentimientos, su rechazo, o sea, se comunican todas esas cosas que uno internamente tiene y que expresa. Y muchas veces nosotros que hablamos, simplemente con el gesto, con la postura, decimos como dice, el gesto y la postura dice más que 1000 palabras. Pero aquí no solamente es eso, sino que implica el movimiento, la posición, la dirección, digamos ¿cómo se diría? ¿Perdón? Sí, ajá, que como uno está molesto, uno dice ya, y la intencionalidad, la fuerza, exacto. Entonces tú lo puedes ver si está bravo, si está contento, y eso con la oralidad no lo veíamos, porque el niño no lo sabía, ¿cómo lo manifestaba? A lo mejor brincando, pataleando, tirando todo, porque los sordos son malcriados. Eso no agarran disciplina. ¿Cómo va a agarrar disciplina si no sabía cómo expresarse, cómo sacar todas esas cosas? Y la única manera que tenía era esa. En cambio, con la lengua de señas lo pueden demostrar. Y por supuesto, como uno pierde los estribos y a lo mejor patalea y mete 4 gritos. Igual ustedes, igual los sordos. Entonces, la lingüística vista como la lengua natural es donde se expresa, es lo cual ellos se comunican. Y la socioantropología dice, como estudia el comportamiento social, porque nosotros no estamos solos,
Nosotros vivimos en un contexto, interactuamos y esa interacción nos permite enriquecer y crecer. Es reconocida como una etnia, pero al inicio este concepto causó mucho aspereza. O sea, que es una cultura. O sea, son como los indios, son como los árabes, son como... Empezó las críticas, porque bueno, siempre hay personas o grupos o investigaciones o científicos que rechazan y siempre le ven el lado no positivo, sino negativo. Entonces, es una etnia, entonces ¿qué hacen aquí? Que se vayan para otra comunidad, pero si están dentro de nosotros... Entonces, pareciera que a veces ese concepto de globalización, de diversidad que tanto manejamos, de otredad, de reconocer al otro, sí, al indígena posiblemente ya lo estamos aceptando, a otras culturas, a otras religiones, pero el sordo no. Parecieran extraterrestres. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque lo vemos como nosotros, no hay nada que lo diferencie. A lo mejor una persona oscura, el color, una persona con los ojos achinados posiblemente, una persona que use, ¿verdad? Se nota, pero el sordo está interactuando con nosotros. A lo mejor sí, ustedes porque los ubicaron ahorita aquí, pero si no los ubica yo de repente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, no hay un letrero que diga soy sordo, y que tampoco debe haberlo, pero reconóceme como parte de esta sociedad. Entonces, eso, la etnia, ¿por qué? ¿Por quién lo agrupa? ¿Por qué dicen que son una comunidad? ¿Qué los hace ser una comunidad? Díganmelo ustedes. Díganmelo ustedes. ¿Qué lo hace ser ustedes una comunidad lingüística? La lengua de señas. Exacto. ¿Ella dijo algo? Ya va, esperemos que... Ajá. Gracias. Sí, no, voy a ser muy extensa en mi opinión. Los compañeros hablamos desde la lengua y además de eso añado que es también la visión del mundo y que nos da esa experiencia visual, pues en ese sentido lo que nos hace ser parte de una comunidad. ¿Aló? ¿Cierto? Entonces la visión antropológica que ve al ser humano o a estas personas interactuando socialmente, porque son una sociedad y que los une la lengua. Y es cierto lo que acaba de decir la joven, les permite tener una visión general del mundo, comunicarse, interactuar y hacer valer sus derechos, que tanto hablamos de los derechos de los ciudadanos y muy pocas veces a veces los escuchamos. Bien, la lingüística, como dijimos, empezó a estudiarla y decir sí, es una lengua. ¿Por qué es una lengua? Bueno, porque posee una fonología. Pero si dijimos que no, que yo lo estaba enseñando a hablar, no, sí, pero una fonología no de la oralidad, una fonología de la lengua de señas. ¿Por qué? Porque tiene una abstracción, por supuesto, posición, orientación, configuración. ¿Sí? Y variación dialectal, asimilación, cambio lingüístico, va creciendo como lengua y activa, va generando, se van creando, van cambiando, van estandarizando, porque es dinámica. Si no, no fuera una lengua, fuera las famosas lenguas muertas que hablamos por ahí, que tampoco están muertas, pasa que están de reposo. Entonces, posee esas características fonológicas, no desde la oralidad, como la manejamos desde aquí, sino a través de esto, de la posición, ¿verdad? De donde lo ubicamos, del movimiento, ¿ok? Y la orientación y la configuración, por supuesto. ¿Posee una sintaxis? Sí. Con los mismos principios de las lenguas naturales, como lo es la lengua oral española, la francesa, la inglesa, cualquiera.
tiene esa característica. Y un proceso morfológico en la formación de las señas. ¿Cierto? La lengua de señas, al igual que las lenguas orales, se organizan por unidades elementales sin significado propio. Video. También les agradecemos a todos ustedes hasta esta hora por estar con nosotros y acompañarnos. Los invitamos a tomar un receso. Nos vemos nuevamente en el auditorio a las 11:30 de la mañana. Señora, ¿te sale? Afuera encuentran un refrigerio, así que pueden salir al patio de la casa y tomar su refrigerio. Y los esperamos nuevamente a las 11:30, como les dije anteriormente. De empezar a hablarles sobre la experiencia del aula, quiero hacerles un contexto relacionado con la historia en el momento en que esta experiencia se inicia. Listo, Jonathan. Bueno, estamos en el año 1997 cuando el INSOR se enfrenta a una reestructura. En ese momento en el INSOR, lo voy a hacer rápidamente porque es que es muy importante que